Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más a este canal con su servidor, Pancito Fanfics. Chicos, el día de hoy va a ser un poquito cortito y es el capítulo de qué hubiera pasado si James Heller caía en el mundo de Tade no Yucha. Recordarles chicos que abajo en la descripción tienes un link al Instagram del canal por si quieren ponerse en contacto conmigo. También tienes un link al Paypal, que por fin pude arreglar ese problema. Por si quieren mejor dicho, hacer un pequeño donativo al canal, un pequeño aporte monetario para poder ayudarme a mantener este canal, chicos. Cualquier aporte es bien recibido. Y pues nada, lo dejo con el capítulo de hoy y espero que lo disfruten. En el capítulo anterior, James y su grupo regresaron a la ciudad para tratar de conseguir algo de ropa para Amaya y también conseguir información del por qué Amaya podía transformarse en una niña humana. Sin embargo, tras hablar con Beloucas, terminó enterándose de que un sujeto lo estaba buscando y que posiblemente fuera para matarlo. O al menos para perjudicarlo enormemente. Luego de enterarse que para conseguir ropa que se transformase junto a Amaya era necesaria una piedra mágica y que ésta tenían que ser encontrada. Decidieron pasar la noche en una posada en la ciudad donde James esperó a que las chicas estuvieran dormidas para poder hablar con Eclair sobre la nueva amenaza que los acechaba. Capítulo 7. El temor de su pasado. Tras llegada la mañana del día siguiente, el grupo completo parte de la ciudad temprano en la madrugada para poder aprovechar lo más posible el día. Sin embargo, no se habían dado cuenta que al momento de abandonar la ciudad, en los muros se encontraban dos sujetos observando cómo se alejaban de allí. Uno de los soldados que estaba haciendo su ronda habitual de patrullaje se percata de estos dos sujetos en el muro. Por lo que se les acerca para llamarles la atención y regañarlos debido a que no debían estar allí. Oigan ustedes. No deberían estar aquí. Bajen ahora o si no. El soldado no pudo terminar de hablar ya que uno de los sujetos había hecho un movimiento con su brazo derecho, el cual terminó apuntando hacia el cuerpo de aquel hombre. El soldado no supo lo que había pasado hasta que bajó su mirada para observar que en su pecho se encontraba una daga clavado justamente en la zona de su corazón. Y poco después de esto, el soldado se desploma por completo y cae muerto. El hombre que había hecho esto estaba vestido con lo que parecía ser un traje de cuero en el que se podía ver una cota de malla debajo de ella. Una hombrera de acero en su lado izquierdo del cual una capa de color rojo se sujetaba pasando por su pecho y cubriendo parte del hombro derecho. Y sobre todo una parte de su vestuario que llamaba la atención. Un yelmo muy particular que se extendía en forma de cono en la copa de su cabeza. Mientras que a la altura de sus ojos el yelmo se abría hacia afuera. Como si estuviera simulando un sombrero. Proporcionando así una gran protección en esta zona. Y sumando también el hecho de que gran parte de su rostro estaba cubierto gracias a que el traje de cuero llegaba a la altura de su nariz. Solamente sus ojos podían llegar a ser vistos, los cuales podrían desprender un destello de color carmesí. Tras haber lanzado su daga y que el soldado cayera muerto, aquel hombre volteó su mirada hacia el cadáver y se acercó para recuperar su daga. Al retirar la hoja empapada en sangre la limpia con las prendas de ropa que llevaba el soldado debajo de la armadura. Y al momento de volver su mirada hacia el grupo de Heller, sus ojos brillaron revelando su intenso color carmesí para luego retirarse junto a su acompañante. De momento no actuará en contra de James y no revelará su apariencia aún. Estudiará a su presa en la oscuridad y a la distancia. Al acecho en todo momento hasta que llegue el momento de su gran aparición. El día avanzaba. Y James junto a su grupo seguían con su viaje, comerciando con las cosas que había creado Heller y matando monstruos como un entrenamiento tanto para Raftalia como para Amaya. Que aunque James no quería hacer que participase, la verdad es que al estar con él y ser quien empujaba el carro,
Tarde o temprano ella se vería envuelta junto a él en todo lo relacionado con las olas y demás conflictos que pudieran surgir. Al igual que con Raftalia. Él tiene que procurar que Amaya esté preparada para cualquier cosa que pueda ocurrir. Mientras las chicas tomaban un descanso de su práctica, Heller estaba tratando de establecer un nuevo punto de ruta utilizando los recuerdos de los soldados que había consumido en este mundo para seguir preparando más a su grupo para la siguiente ola. Pero esto se le tornaba muy dificultoso ya que sus pensamientos estaban divididos y una parte de él estaba preocupado y alerta a cualquier indicio de aparición de su buscador. Esto es notado por Eclair, quien estaba cuidando las pertenencias del carruaje y se acerca a James para hablarle. James. ¿Qué sucede? ¿Sigues preocupado por las chicas y ese hombre misterioso del que me hablaste? Preguntó Eclair. A lo que James, volviendo en sí, responde. ¿Eh? No pasa nada. Solo estaba pensando en algo sin importancia. No es nada de qué preocuparse. ¿Sabes una cosa, James? Creo que deberías dormir un poco. No te vendría mal. Dijo Eclair tratando de quitar de forma momentánea un poco la carga que parecía llevar Heller sobre sus hombros. ¿Dormir? Eclair. Sabes que no necesito dormir. Y ya no lo necesito. Dijo Heller a lo dicho por su compañera. Pero rápidamente Eclair vuelve a hablar diciendo. Insisto. Sé que no lo necesitas, pero creo que no te vendría mal. En todo este tiempo nunca te he visto dormir aunque sea unos minutos. Déjame todo a mí por tan solo unas horas y descansa. Cuando sea el momento de partir te despertaré. Dada la insistencia de Eclair, Heller se percató que aunque ella aún estaba en desacuerdo con algunas cosas, ya no parecía ser la misma mujer estricta, recta, con un fuerte sentido de la justicia y la moral. Aunque nada más lejos de la realidad. La verdad es que ella seguía siendo de esta forma. Solo que el hecho de que poco a poco fuera conociendo el pasado de James y todo lo que padeció en Nueva York habían cambiado su opinión sobre él y había desarrollado empatía y respeto. Además de una ligera admiración por la forma en la que se preocupaba y trataba a las chicas. En este sentido era un hombre completamente distinto. Por lo que, haciendo caso a la idea de Eclair, Heller decide tratar de dormir un poco. Dios. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que dormí. Entonces dejo todo en tus manos. Dijo James apartándose un poco y recostándose en un árbol. Realmente no sabía si podría entrar en el sueño. No había dormido ni había sentido la necesidad de dormir desde que fue infectado. Pero como si solo se tratase de un deseo. Al momento de cerrar sus ojos él había empezado a dormir. En un principio. Solo había una densa oscuridad a su alrededor. Tan densa que incluso podía palparse. Y de la nada, en aquel lugar desconocido y oscuro, una ligera y pequeña voz se podía escuchar detrás de él. Papá. Papá. Quiero ir a la montaña rusa. Al momento de escuchar esta voz, Heller no pudo evitar sobresaltarse. La pequeña, alegre y dulce voz lo habían dejado paralizado. No podía ser verdad lo que estaban escuchando sus oídos en ese momento. No. No puede ser. Amaya. De repente otra voz se escucharía en la oscuridad entre risas. También era reconocible y muy familiar para él. Lleva hablando de la montaña rusa sin parar desde que volvimos. Nuevamente. Los escalofríos empezaron a recorrer el cuerpo de Heller. Colette. ¿Pero cómo? Se dijo para sí mismo sin voltear por miedo a que todo lo que estaba escuchando solo fuera una ilusión. Sin embargo, la voz de Amaya volvería a ser escuchada mientras decía lo siguiente. Te echamos de menos, papá. Vuelve con nosotros. Amaya. Colette. Gritaría fuertemente Heller volteándose para poder ver el rostro de su esposa e hija.
Pero al momento de voltear su mirada, solamente pudo observar la densa oscuridad. Como si todo lo que hubiera escuchado antes nunca hubiera existido. Y una vez más la voz de su hija se escuchó detrás de él. Papá. Ven rápido. Mamá nos está esperando para cenar. Inmediatamente al voltear una vez más, la voz que había escuchado poseía una forma física y no desapareció. Esta vez no era solo la oscuridad tangente ocultando la imagen de una voz, sino que ahora podía ver con claridad el rostro de su hija. Y tal como era de esperarse, Heller queda en silencio ante esto. Muchas palabras habían en su mente. Muchas cosas que quería expresar pero que sin embargo sus labios no podían articular. Y una vez más la niña llama a su padre para que se apresurara a cenar. Al ver que Amaya comenzó a retirarse a paso ligero, Heller quiso detenerla extendiendo su brazo. Pero grande fue su sorpresa y confusión al ver que Amaya abría una puerta en medio de la oscuridad, permitiendo así el paso de una luz brillante. Por lo que sin pensarlo dos veces, Heller comenzó a acercarse con algo de cautela a aquella puerta por la cual había cruzado su hija. Llevándose nada más que una gran impresión al cruzar y percatarse que se encontraba en su antiguo hogar. Aunque a través de las ventanas se podía ver que ya era de noche. La imagen totalmente exacta de su antiguo hogar antes de que fuera devastada por el virus era algo que lo impresionó muchísimo. No podía digerir tan rápidamente lo que estaba pasando. Y casi por un acto reflejo, Heller volteó hacia el lugar de donde había venido. Solo para darse cuenta que la puerta que había cruzado en realidad se trataba de la puerta de su habitación. En medio de todo esto, Amaya se acerca a él y lo toma de su mano para jalarlo y llevarlo a la mesa. Todo era tal cual como lo recordaba antes de su gran tragedia. Los platos en la mesa. El vestido de su esposa. El fuerte y agradable aroma de la comida recién preparada saliendo de la cocina. La enorme felicidad que una vez gozó tiempo atrás podía sentirse como si todo lo que había vivido solo fuera una mentira o un mal sueño. Poco a poco, Heller comenzó a acercarse a la mesa para tomar asiento en el mismo lugar que solía sentarse en aquel entonces. Pero en el momento en el que puso su mano sobre la silla para poder sentarse, toda la imagen que estaba frente a él comenzó a distorsionarse, dando lugar a una imagen que había quedado grabada a fuego en su memoria. Las repentinas y constantes distorsiones acompañadas por una especie de estática terminaron y solo quedó un escenario lúgubre y destruido. Aquella mesa ordenada y lista para cenar, ahora se encontraba vacía y fuera de su lugar, mientras que las sillas se encontraban rotas o tiradas por el piso. Esto era una imagen que él conocía perfectamente. Nuevamente un escalofrío recorrió su espalda, por lo que al voltearse lentamente, lo único destacable que puede observar es un rastro de sangre. Todo a su alrededor había perdido su color original y ahora solo predominaba un color gris apagado, mientras el único color que sobresaltaba era el rojo. Y precisamente, esto era lo que estaba observando ahora mismo. El rojo sangre que llevaba al lugar donde todo su mundo se había derrumbado. Tal y como pensaba, el rastro lo llevó al cuerpo inerte de su esposa, tirada en el piso con cortes en su pecho que mostraban claramente la causa de su muerte. Tanta muerte y sangre había logrado que Heller ya no sintiera gran cosa a la hora de ver el cadáver de una persona. Pero ¿cómo era posible que no sintiera nada en este momento al observar el cuerpo de su esposa? Mentira sería si se dijera que no sentía nada. En ese instante volvió a sentir la tristeza y la impotencia. No pudo hacer nada. No estuvo allí para protegerla. Pero mientras observaba el cuerpo, se dio cuenta que una de sus manos estaba apuntando hacia una dirección en particular. Al ver esto, James voltea su mirada hacia ese lugar. En ese preciso instante todo su ser quedó paralizado.
La imagen que estaba ante él era algo que no esperaba ver y que nunca quería tener que presenciar. ¿Amaya? ¿Raftalia? ¿En qué momento? Dijo para sí mismo Heller al ver los cuerpos de ambas chicas que estaban con él. De repente, en medio de toda esta imagen en gris, un líquido rojizo brotaba debajo de los cuerpos de ambas chicas tiradas en el piso. Esto hizo que Heller se acercara rápidamente para observar el estado de ambas chicas. Al estar cerca y arrodillado, trata de mover a Raftalia, pero lo único que logra es manchar sus manos con sangre. Al ver que el cuerpo estaba inerte, rápidamente procede a inspeccionar el cuerpo de Amaya, teniendo como resultado el mismo estado que el de Raftalia. Ambas estaban muertas frente a sus ojos. Esto era demasiado. Ya había sufrido bastante con la muerte de su esposa. Y ahora el ver los cuerpos de las chicas, las cuales consideraba y trataba como si fueran sus propias hijas, en ese estado, fue suficiente para derrumbarlo. Destrozado, Heller cae preguntándose qué significaba esto. ¿Qué había ocurrido para que ellas acabaran así? Raftalia. Amaya. ¿Por qué? Decía Heller mientras acercaba sus manos a los rostros inexpresivos y fríos de ellas. Las lágrimas brotaron una vez más de sus ojos. Tiempo había pasado de esto. Ahora la historia se repetía frente a él. Resignado, solo pudo tomar los cuerpos de ambas chicas y abrazarlas, tratando de sobreponerse a su angustia y dolor. Pero ningún hombre es lo suficientemente fuerte y poderoso como para soportar el dolor de la pérdida que estaba sintiendo. No había perdido solamente a su familia una vez. Perdió a su mejor amigo. Perdió a su esposa y tuvo que alejarse de su hija. Y ahora tocaba soportar la muerte de Amaya y Raftalia. El poderoso hombre que derrotó a Alex Mercer y acabó con el virus en Nueva York. No pudo soportar más todo esto y coge con más fuerza los cuerpos de ambas chicas y, entre llantos, un fuerte grito desgarrador es lo único que se escucha en aquel lugar, que nuevamente se convierte en esa densa oscuridad. Tras esto, Heller despierta de manera abrupta gritando el nombre de Raftalia y Amaya, asustando a Eclair y llamando la atención de las chicas. James. ¿Qué sucede? ¿Por qué gritas tan de repente?, preguntó Eclair. A lo que James estuvo por unos segundos en silencio y luego contestó: nada. No pasa nada. Ante esta negativa, Eclair volvió a preguntar: ¿estás seguro? Ya te dije que no pasa nada, interrumpió James alzando la voz. No pasa nada, volvió a decir un poco más calmado para luego retirarse al carruaje. Unos minutos después de esto reanudarían su viaje, pero el ambiente se mantendría algo incómodo y silencioso. James no tenía intención de hablar de lo ocurrido a pesar de las pocas insistencias de Eclair. Durante el viaje ayudaron a un hombre que debía llevar una medicina para su madre. También se habían ofrecido a transportar a un mercader por un precio. Y aunque en el camino se cruzaron con unos ladrones que querían asaltar al mercader, James había acabado con ellos y posteriormente atacó la guarida de los ladrones junto a Eclair, mientras que Raftalia y Amaya se quedaban junto al carruaje. Aunque ella quería entregarlos a los guardias, James sabe que en el momento en el que hicieran eso, los ladrones aprovecharían la oportunidad e inventarían una mentira inculpándolos. Por lo que James decidió matarlos a todos y quedarse con lo que fuera de más valor. Gracias a esto, Heller llegó a un nuevo trato con el mercader. Gracias a que le había salvado la vida y se deshizo de los ladrones, el mercader le enseñó todo lo que sabía acerca del procesamiento de minerales y joyería. Aunque no estuviera interesado en ser un artesano, la verdad es que tener una nueva fuente de ingreso le venía bien, ya que ahora eran 4 personas en el grupo.
Gracias a esto también consiguió la información sobre el paradero de la piedra mágica necesaria para poder crear el hilo mágico para la ropa de Amaya. Enterándose también a base de rumores de todo lo que estaban haciendo e hicieron los demás héroes legendarios. Claramente no le parecía la gran cosa, aunque sí estaba algo impresionado con lo que había logrado Motoyasu. No tardó mucho en recolectar la piedra gracias a la guía de la anciana de la tienda de magia. Aunque en el lugar donde tuvieron que adentrarse se encontraron con un Nue. Una bestia de la ola similar a una quimera en su aspecto. Heller no tardó mucho en derrotar a la bestia. Dadas las casualidades. Ahora tenía que hacer un encargo de entrega de herbicidas urgentes justamente en el mismo pueblo que cual había sido salvado de la hambruna por Motoyasu. ¿Qué es lo que le esperará en ese lugar? ¿Realmente era posible salvar a un pueblo de la hambruna de la noche a la mañana como lo decían los rumores? Sea como sea. Ahora James vería el trabajo de Motoyasu en este pueblo. Quizás era posible que su opinión cambiase para bien o para mal. Pero a medida de que se divisaba el pueblo y se acercaban más y más. Múltiples raíces y enredaderas adornaban el paisaje. Esto no era diferente en el pueblo. El cual una vez llegaron preguntaron qué había ocurrido. A lo que el hombre a cargo del pueblo le contó parte de lo sucedido y que lo que habían tratado de hacer para eliminar este mal había sido en vano. También le habían comentado que las personas comenzaban a enfermar y se veían afectadas por esta planta convertida ya en monstruo. James no tenía intenciones de intervenir ni mucho menos ayudarlos en este problema que ellos mismos se habían metido. Pero los rostros de sus acompañantes lo hizo cambiar de opinión y le pidió al jefe del pueblo que le mostrara dónde estaban los enfermos. En ese momento la imagen de un niño en un estado grave bastó para que quisiera erradicar la plaga. Por lo que procedió a aplicar su medicina mejorada gracias a uno de sus escudos. Al ver cómo el niño se había mejorado en un instante. Todos los aldeanos presentes se sorprendieron y junto a su grupo. Heller comenzó a tratar a los enfermos. Unas horas después el jefe de la aldea le cuenta la parte de la historia de este suceso que había omitido anteriormente. Dejando en claro que el que había traído la semilla que germinó en el árbol que ahora infestaba el pueblo había sido Motoyasu. En ese momento Heller los interrumpe molesto y dice: ¿acaso no desconfiaron de la semilla cuando dijo que era una semilla legendaria? ¿Acaso no pensaron que podría traer algún peligro? Ante esta reprimenda el jefe de la aldea y los dos hombres que lo acompañaban se arrodillaron desesperados y arrepentidos pidiéndole ayuda a Heller. Aún un poco a regañadientes James aceptó ayudarlos. No le apetecía tener que resolver el problema que había dejado el imbécil de Motoyasu, pero menos le apetecía dejar que inocentes se vieran más afectados de lo que ya estaban gracias a este error. Por lo que junto a su grupo se adentraron al centro del origen de este problema. Dado que al fin y al cabo se trataban de plantas. James pasó de gastar energía combatiendo a los monstruos y usó directamente el herbicida mejorado por su escudo. Lo que más les había tomado tiempo fue que tuvieran que recolectar todas las semillas para evitar que este problema volviera a surgir. Claramente también aprovechó de analizar la semilla e ingresarla en el escudo para fortalecerlo y posiblemente desbloquear nuevas funciones. Y tal como esperaba. Nuevas funciones y escudos se habían desbloqueado y una habilidad le había llamado la atención. Se trataba de la habilidad para modificar la semilla y lograr que diera frutos comestibles en vez de ser un mal y generador de monstruos. Sin embargo, lo que sucedió luego de que abandonara el pueblo fue algo inesperado y preocupante para él.